Cuando el pecio espacial Orca Sombría apareció en el espacio real, en el sector Némesis, acudieron al lugar miles de naves de 1001 facciones con la esperanza de rapiñar sus contenidos. A lo largo y ancho de la amalgama férrea estallaron batallas cuando los invasores se enfrentaron entre sí y contra los feroces pasajeros del pecio espacial. Sin embargo, el destino del Orca Sombría aún deparaba sorpresas. Bienvenido, Exodita. Acércate al monolito y enlázate con el espíritu del mundo, donde podrás escuchar el cantar de Ardengue, el Aedo Exodita. Los pecios espaciales son enormes amalgamas de naves y meteoritos fusionados por la disformidad a lo largo de años y años. Su interior alberga mutantes, monstruos y otros seres mucho peores, pero también incontables riquezas como arqueotecnología y reliquias hechizadas. El Orca Sombría era uno de dichos pecios espaciales, pero cuando una nave Brision del Adeptus Mechanicus se estrelló contra él, una acción perpetrada por los Cabalitas Drukhari con la esperanza de capturar una preciada alma que moraba en la nave, causó daños irreparables. Esta enorme conmoción liberó señales arcanas de auxilio que llevaban generaciones atrapadas en el interior del Orca Sombría. La familia de las ligas de los Votann interceptó las transmisiones y al reconocer en ellas a sus congéneres se apresuró a venir a rescatarlos. En el proceso se arrancaron enormes secciones del pecio espacial. Entonces, tan repentinamente como había aparecido, el Orca Sombría volvió a sumirse en la disformidad. Poco después emergió en el sistema Yolben, hogar del mundo Beta Décima. Los tecnomagos de Beta Décima conocían el enorme valor potencial del pecio espacial y ambicionaban los abundantes conocimientos y arqueotecnología que sin duda yacían en su interior. Ordenaron descargar sus cañones de gigagravitones para atraer la nave a la órbita de Beta Décima. La avaricia les cegaba y no pensaron en la precaria integridad estructural del pecio. Las enormes fuerzas gravitatorias de los cañones despedazaron la nave, que se convirtió en chatarra disforme, penetró en la atmósfera del planeta y se estrelló contra la superficie. El daño causado en las primeras horas tras la catástrofe fue apocalíptico. Cada pedazo de fuselaje, carne mutante y roca del vacío fusionados era distinto en tamaño y densidad, con diferentes niveles de corrupción empírica. Los continentes sobrevivieron el impacto de los trozos del tamaño de una ciudad, pero no así muchas ciudades, que sucumbieron bajo rocas titánicas. La rotación del planeta iba exponiendo poco a poco toda su superficie a los restos que seguían cayendo, hasta que prácticamente no hubo ningún sitio que no hubiera sido afectado. Algunos trozos quedaron atrapados en la órbita del planeta, dando un par de vueltas antes de acabar desplomándose sobre factorums y habitáculos. Solo el primer día, los Factorum urbanos de Rombor y RHI 511 fueron reducidos a cenizas. Las torres de extracción gasística de los llanos de Ondor se derrumbaron sobre los campamentos de trabajadores que las rodeaban, los cuales quedaron asolados y además emitieron enormes nubes de gas tóxico a la atmósfera. El lago Drazos se evaporó en un instante y dejó tras de sí su lecho aún húmedo, alfombrado con esqueletos de la megafauna subacuática. Los acantilados Arcor, de 10 kilómetros de longitud, se derrumbaron en el mar. La onda de choque causó una oleada de maremotos que destruyó refinerías de prometio y asentamientos costeros. Se produjeron vertidos de prometio y sustancias tóxicas en el mar, que sufrió aún más la contaminación cuando el fuselaje corrupto por la disformidad se precipitó al agua. Las criaturas que moraban en sus profundidades se corrompieron más allá de lo imaginable y desarrollaron un apetito insaciable por la carne. Las consecuencias de la codicia de los tecnomagos fueron mucho más allá del paisaje, manufactorums y población de Beta Décima. Esto no era un mero desastre natural, del que sería posible recuperarse con una inversión suficiente de tiempo y esfuerzo. La fragmentación del Orca Sombría ni siquiera equivalía a cientos de estos incidentes. El daño y las consecuencias eran infinitamente peores. De las entrañas abiertas del pecio espacial surgieron bandas de cultistas herejes, hordas de xenos y fuerzas mutantes.
La corrupción disforme que cubría el pecio entero convirtió los lugares donde aterrizaron sus restos en epicentros de una plaga corruptora que asolaba todo cuanto tocaba. Beta Décima. El mundo rico en minerales, que más adelante sería bautizado como Beta Décima, acababa de ser colonizado, y su población le agradecía cada día al emperador por el haberlos llevado hasta un mundo tan bello y puro. Deseaban con todas sus fuerzas llevar una buena vida, de trabajo productivo y grandes recompensas. La baja gravedad facilitaba el transporte del equipo pesado, y el aire puro y la radiante luz solar producía cosechas milagrosas. Sin embargo, la época de prosperidad no duró mucho. Antes siquiera de que el Administratum pudiera catalogar el planeta, al que los colonos bautizaron como dádiva del emperador, o asignarle un gobernador planetario, los ávaros ojos del Tecnomagos del Adeptus Mechanicus se fijaron en las lecturas que indicaban la enorme riqueza mineral del mundo. Poco después, llegaron al planeta cónclaves procedentes de distintos mundos Forja, acompañados de séquitos de servidores y criados. Un planeta virgen ofrecía a los tecnomagos la posibilidad de hacerse un nombre por sí mismos, asegurarse enormes recursos para sus proyectos tecnoesotéricos y operar bajo mucho menos escrutinio que en sus propios mundos Forja. Los tecnomagos reemplazaron a los líderes del planeta con acciones militares, promesas de riqueza o simplemente golpes de estado. Transportaron millones de trabajadores a un ritmo acelerado. Lobotomizaron a incontables presos de mundos prisión cercanos para usarlos como servidores y se propusieron transformar dádiva del emperador a la imagen y semejanza del Omnisaya. Destruyeron paisajes, arrasaron bosques, allanaron colinas y horadaron tierras. Pronto, el nombre del planeta cayó en el olvido. Los cielos azules del planeta se vieron reemplazados por nubes tóxicas y la designación Beta Décima se popularizó. Con el tiempo, el planeta se habría convertido en un mundo Forja con su propia identidad, tabúes y política interna, todo de cuanto huían los tecnomagos que habían llegado hasta allí. Pero entonces llegó el Orca Sombría. Los tecnomagos líderes balbucearon alabanzas al Omnisaya por la tamaña bendición, apenas capaces de esconder su entusiasmo. El potencial de la riqueza que se escondía en su interior les hacía olvidar los peligros que suponía, y los efectos fueron desastrosos. Mientras sus ejércitos seguían luchando contra los muchos horrores emergidos del pecio, los tecnomagos contemplaron sus bastiones arrasados y decidieron huir. El disparo de los cañones orbitales de gigagarbitones tan solo surtió efecto a medias. Seguía orbitando el planeta a la mitad del Orca Sombría, un cadáver despedazado e inestable. Aunque sin duda albergaba enormes riquezas, era demasiado arriesgado aventurarse en su interior, excepto para los más ambiciosos o desesperados. Beta Décima se sumió en la anarquía y la violencia. La disidencia se extendió como la pólvora entre los asentamientos que seguían en pie a medida que se acababan las reservas de alimentos y medicamentos. El crimen se generalizó y florecieron mercados negros entre las ruinas. Además, la fauna nativa de Beta Décima se convirtió en otra amenaza. En un sangriento incidente, el aterrizaje del Orca Sombría sacó de su hibernación a unos arácnidos de tamaño de tanques, los cuales emergieron en manadas para completar su migración anual y consumieron miles de individuos a su paso. El estruendo del conflicto que sacudía el Urbanofactorum Zutop fue la banda sonora para el alzamiento de diversos cultos que aprovecharon el desorden imperante. Los herejes lucharon ferozmente contra las escuadras de supresión Skitari, secciones de ejecutores y compañías milicianas de defensa en pasarelas oxidadas y túneles claustrofóbicos. Muchas de las enormes máquinas de Zutop se convirtieron en chatarra para construir barricadas, y esta no fue la única localidad afectada. Los combates estallaron en muchos otros lugares. Los adeptos que habían ordenado disparar el cañón de gigagravitones fueron atacados en venganza por su catastrófico error, lo que causó una guerra intestina entre los ejércitos de los tecnomagos del Adeptus Mechanicus en un lugar llamado Tumba de Titanes.
El espaciopuerto de Santa Trevaline sufrió enormes presiones tras la destrucción de muchas otras instalaciones. Las batallas contra orcos, hombres bestia, herejes y adoradores xenos, muchos surgidos del fuselaje de Lorca Sombría, estallaron en huesos de Angiasta, Costa Cambiante y Remolinos. Además, surgieron múltiples rumores acerca de espectros nocturnos y saqueadores crepusculares en un área de cuevas y túneles conocida como Hondonada del Estertor. Mientras ejércitos y hordas combatían, los comandos también libraban sus propias guerras. Clados de caza del Adeptus Mechanicus se movilizaron para asesinar a los rivales de sus señores. Las oportunistas escuadras de ungidos de los guardias traidores intentaron construir sus propios pseudo-imperios, y células filosierpe de los cultos Genestealer se infiltraron en espaciopuertos asolados, matando guardias y patrullas para montarse a bordo de las naves de evacuación. Un tecnomago que decidió huir de Beta Décima fue el Magus Biologis Bartholomus Vireyan. Había llegado al planeta para realizar sus experimentos sin que sus rivales se enteraran, pues tenía mucho que mantener en secreto. La actual sujeto de sus experimentos era especialmente excepcional, tan rara que cualquier mago de la Adeptus Biologis mataría por hacerse con ella. El valor de la rehén era tal que Vireyan se decantó por la base de operaciones más remota que pudo permitirse, pero que al mismo tiempo le permitiera mantener las apariencias para no levantar sospechas. Quienes trabajaban demasiado aislados, se decía, era porque escondían algo. Así, Vireyan trabajaba en el borde del Templo Extractor 8-0, un complejo marino que flotaba en un océano al que los nativos llamaban el Tumulto. El sitio era del tamaño de una ciudad, rodeado de bombas enormes, refinerías de prometio, que vomitaban gases tóxicos, generadores de plasma, forjas ferrotónicas y redes de tuberías que parecían los intestinos apelotonados de una criatura destripada. Ya antes de Lorca Sombría, el océano del Tumulto era el más peligroso del planeta. Sus extrañas corrientes creaban torbellinos succionadores y el fondo marino estaba atravesado por varias fallas que expulsaban con regularidad lenguas de magma y aire ardiendo. Los rápidos cambios de temperatura en las aguas, causados por estos fenómenos subacuáticos, generaban tormentas violentas que azotaban las estructuras erigidas por el Adeptus Mechanicus durante todo el año. Estas requerían un mantenimiento intenso, llevado a cabo por miles de servidores que cuidaban de las pinzas y anclajes que mantenían la plataforma fijada al lecho marino. Los servidores que allí trabajaban sufrían cuantiosas bajas, no solo por las peligrosas condiciones, sino también por los monstruos que moraban en el tumulto. Era un océano lleno de vida, cuya cadena trófica se alimentaba de los minerales que escupían las fallas submarinas. Cada día llegaban a los bordes del complejo extremidades y piezas mecánicas. A los servidores se los comían decápodos de garras temibles, aletas rayo y oxirines de fauces afiladas. Los daños causados en múltiples sectores del Templo Extractor 8-0 resultaron en vertidos de fluidos tóxicos y prometio e incendios químicos. Los bancos de criaturas microscópicas luminiscentes que antaño radiaban amarillo y verde mutaron en un carmesí amenazador gracias a la corrupción disforme, y eran tan seductores que conseguían atraer a los Esquitari que pasaban por allí con sus patrullas. Las bestias marítimas y las estructuras del Adeptus Mechanicus también estaban corrompidas. De las olas emergían tentáculos serrados con ojos de color esmeralda que sorprendían a centinelas, adeptos y servidores desprevenidos en sus casetas y se los llevaban al fondo del mar. Las unidades de habitación, los generadores de plasma y las torres de Alcomita desarrollaron fauces hambrientas y bubas purulentas que hubo que purgar con fuego, aunque ello supusiera sacrificar edificios enteros. Inicialmente, los peligros del tumulto habían protegido a Vireyan, pues pocos rivales se atrevían a lanzarse al océano para reunirse con él o espiarle, pero ahora la corrupción de las aguas era demasiado peligrosa incluso para él. Estaba perdiendo cantidades ingentes de Esquitari y servidores, víctimas de la corrupción. Los monstruos marinos y los pasajeros del maldito pecio espacial, que de alguna manera estaban llegando cada vez más al templo extractor. La mayoría de los recursos de Vireyan eran reemplazables, pero no así su rehén Aeldari, una vidente del mundo astronave Asurjani de Bieltan. Tal regalo del Omnisaya era tan poco habitual que cualquier conocimiento extraído era de enorme valor. Vireyan jamás había viviseccionado a una Aeldari.
El potencial era inimaginable. Podía extraerle su prodigioso poder psíquico para alimentar incontables experimentos, o sonsacarle a la criatura la ubicación de xenorreliquias de valor incalculable. Cuando oyó rumores de ataques perpetrados por Aeldar y torturadores contra los laboratorios cercanos de otros magos biologis, supo que debía marcharse. ¿Acaso lo buscaban a él? No lo sabía, y tampoco podía arriesgarse. Sin los recursos necesarios para transportar su valiosa carga, Vireyan decidió cobrarse un antiguo favor, uno que se había guardado para cuando más lo necesitara. Vireyan rebuscó entre sus pertenencias hasta encontrarlo. Un disco negro decorado con un icono estilizado de un cuervo blanco. Le fue entregado por un guerrero, al que mucho tiempo atrás ayudó a cambio de una promesa de auxilio futura. Vireyan pulsó el icono en el disco. No hizo ruido, pero el Magos Biology sabía que los marines espaciales de la Guardia del Cuervo vendrían a ayudarlo. La salvación de su futuro y la de su labor estaba sin duda garantizada.